En primer lugar, gracias a la profesora Carolina Linares por invitarnos a hacer la presentación del proyecto del Centro de Convenciones y gracias a la universidad por permitirnos hacer esta presentación. Sí, funciona. Lo que os voy a contar esta tarde es la historia de un proceso. La historia de un proceso que, como no puede ser de otra forma, pues empieza en Lima. Hay un contacto entre una constructora brasileña que probablemente conozcáis, se llama OAS, y nuestra ala de infraestructuras de IDOM, para hacer una cosa totalmente distinta al centro de convenciones. Y en esas reuniones, en las que ninguno de los que luego formamos parte del proyecto estábamos, porque era del área de infraestructuras, ingenieros civiles, para entendernos, el cliente le pregunta al gerente si, oye, ¿vosotros habéis hecho algún centro de convenciones? Y entonces el gerente dice, por supuesto, hemos hecho muchos. No tenía ni idea si habíamos hecho centros de convenciones o no, pertenece a otro área, pero dijo, hemos hecho muchos. Y entonces yo estoy en ese momento en Bogotá, en el diseño de la línea 1 de metro, de las estaciones, y me llama y me dice, oye Javier, estamos con un cliente que haciendo una serie de historias y lo que nos ha preguntado es si hacíamos centros de convenciones o teníamos experiencia. Y le he dicho que sí y que muchos. Digo, bueno, bien, sí, hemos hecho. Y además nos ha pedido que lo demostremos con papeles, con certificados de buena ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos ponemos a ello. Entonces, yo que estoy en Bogotá, llamo a la oficina central en Madrid, una de ellas, y digo, oye, tenemos que hacer una presentación de centros de convenciones para convencer a un posible cliente de que somos capaces de diseñar, cuando digo hacer es diseñar, ¿no? Diseñar y gerenciar centros de convenciones. Bien, pues hay un triángulo de contactos al que se suma Santiago de Chile, porque en ese momento hay un gerente en Santiago de Chile, nos llama a una reunión para hacer la presentación y entonces digamos que ese triángulo se aumenta y aquí empieza el proceso de gestión de un proyecto, ¿no? Con la inevitable colaboración transatlántica, un intento de coordinación de esa colaboración y la irremediable apuesta personal porque un posible proyecto de esta envergadura pueda salir con pocos datos. No sabíamos nada más. Lo único que sabíamos es que había un cliente que quería hacer un centro de convenciones. Parecía que grande, no teníamos más datos, pero esa era toda la historia. Les convenció la primera presentación que les hicimos y entonces nos dijeron, veniros para acá y vamos a empezar a negociar y vamos a empezar a diseñar. Bueno, pues sí, fuimos para allá. Claro. Cogimos un avión y nos fuimos para acá. Vinimos para acá. Cuando digo fuimos para allá, pues vinimos para acá, ¿no? Esto iba a ser en Lima, ¿no? Era el dato que teníamos, Perú-Lima, ¿no? Bueno, yo no os voy a contar más que Lima, porque sabéis de Lima, porque sabéis más que yo, seguro, ¿no? Pero bueno, pues buceando un poco en la historia de Lima, qué cara tiene Lima, ¿no? ¿Qué rasgos fundamentales podía tener Lima? Primero, históricamente, una historia reciente, evidentemente, no de hace 4.000 años, ni 2.000 años, ni una historia más o menos reciente. Y la cara de Lima más o menos hoy, ¿no? Y entonces lo que nosotros vimos es que en una ciudad difícilmente reconocible, no tiene una fotografía fija, ¿no? Clara, y si me permitís, hace pocos meses en una inauguración de una exposición que me invitaron acerca precisamente de Lima y que seguro alguno fuisteis o conoceréis, era en el Británico de Miraflores. Estaba la curadora fue Patricia Ciriani Espejo y me llamó la atención, según bajé, una definición de Lima que yo creo que se adaptaba muy bien a lo que nosotros vimos o
muy rápida, la voy a leer, es muy rápida. Dice: Lima, la metrópolis de 10 millones de habitantes, 49 distritos, 130 kilómetros de costa pacífica, 365 huacas registradas, 4.000 años de antigüedad y 10 añitos de boom inmobiliario. Es una ciudad fragmentada con múltiples identidades. Sobre todo, Lima es una ciudad sin rostro, sin skyline reconocible. La velocidad con la cual se destruye el patrimonio del siglo XX precipita el olvido de las memorias barriales. Queda una fisonomía magmática de baja altura, de cúbica volumetría, multicolor, regada por el polvo color tierra-arena. Los turistas no encuentran la postal de ciudad eterna, pues es una ciudad del presente absoluto. A nivel táctil, olfativo y qué decir del gustativo, Lima le gana a la mayoría de las capitales del mundo. Consideramos, por lo tanto, Lima como una fabulosa urbe de los sentidos. Bueno, pues yo creo que más o menos, ¿no?, se adapta a lo que nosotros vimos, perfectamente expresado por Patricia Ciriani, casi 2 años después de empezar con todo esto, ¿no? ¿Para qué nos llaman o para qué se hace el centro de convenciones? El gobierno y el Estado y el gobierno del Perú se había comprometido con el FMI, con el Banco Mundial, para celebrar en 2015 las reuniones anuales. Creo que era la primera vez en 50 años que estas reuniones anuales se hacían otra vez en Latinoamérica, y concretamente el Perú era el país que iba a asumir esa responsabilidad. Para ello se comprometieron a hacer un centro de convenciones. Y este era el cronograma de los trabajos. El 24 de noviembre se dio el pistoletazo de salida para el concurso. El 14 de enero se entregaba el concurso, la licitación. Es un concurso, es un proyecto Design and Build. Entonces, la licitación tenía todos los papeles administrativos que seguro que vosotros conocéis, las capacidades técnicas, y luego había que aportar una propuesta arquitectónica vinculante. Si ganaba el postor, tenía que hacer ese proyecto con ese equipo, ¿no? Para lo cual daban 4 meses y medio para hacer un proyecto. Disculpad, porque a nosotros allí lo llamamos proyecto de ejecución, es un expediente técnico de un edificio de 86.000 metros cuadrados en el centro histórico, pero sí en el centro, uno de los centros importantes de Lima, ¿no? Javier Prado, luego veremos, que además había que construirlo en 14 meses, 16 como mucho, porque claro, la fecha era inamovible. El rojo, aparte de ser un color característico del Perú, es rojo porque todo es línea crítica. O sea, no hay holgura. Desde aquí hasta aquí todo es crítico, ¿no? Bueno, como dato, la certificación mensual, es decir, la facturación de la empresa constructora para poder cumplir con este hito al mes debería ser de $12 millones. Y esto es lo que nosotros nos encontramos. Es decir, es una infografía que nos llegó de, oye, pero dadnos algún dato antes de llegar. Entonces nos dijeron, pues mira, esto está más o menos como por aquí, ¿no? Luego nos encontramos que esto no existía. Esto se estaba construyendo, ¿no? O se iba a construir. El resto sí existía, pero esto tampoco estaba así, ¿no? Esto es el aparcamiento de la parte trasera, como bien conocéis, del antiguo Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura y Museo de la Nación. Y aquí había una serie de complejos deportivos vinculados al Ministerio de Educación y al Museo, al Ministerio de Cultura. Digamos que todo hacía que esto apeteciera muchísimo, sin tensión, sin prisas, con pausa, un proyecto tranquilo. Bueno, la apuesta personal que os decía antes, ¿no? Es un reto que nosotros decidimos aceptar. Concurso. Este es un organigrama muy resumido de los actores con sus factores que iban a participar y que finalmente participamos en el proyecto. El Ministerio de Vivienda es el cliente final. Entre medias aparece la OIM, que es la organización a la que el Ministerio de Vivienda le encarga organizar el concurso y gestionar la licitación y gestionar el proceso. Aparece CESEL como organismo supervisor. OAS, que es el proponente, ¿no?
porque OAS nos contrata a nosotros para hacer el concurso, para hacer la parte técnica del concurso. Y dentro de esto, si se gana, está el expediente técnico y la fase de construcción, que se divide, ¿no?, por especialidades en los tres grandes grupos: estructura, arquitectura e instalaciones. OAS lo que nos dijo es, ya sabemos que IDON tiene la capacidad de hacerlo todo, todas las especialidades imbricadas dentro de la arquitectura, pero nosotros tenemos una serie de compromisos con especialistas locales de reconocido prestigio, que ya les hemos pedido que por favor nos apoyen y que luego van a desarrollar ellos parte del trabajo. Bien, bueno, pues nosotros, ante esa tesitura, todo esto en paralelo mientras hacíamos el concurso, o sea, esto yo lo estoy explicando de una forma lineal, todo esto es absolutamente transversal y hasta casi caótico. Dijimos, correcto, os vamos a proponer una manera de abordar, de gestionar el proceso que creemos que es la única que es viable para que nosotros lleguemos a buen puerto y vosotros, que sois los que vais a construir, podéis construir con cierta fiabilidad. Y es que todas las especialidades las vamos a desarrollar nosotros hasta nivel de anteproyecto definitivo. Una especie de proyecto básico, en España lo llamamos proyecto básico, no llega a nivel de expediente técnico, pero sí define el concept design, incluso un poco más allá de todas las especialidades, incluida la arquitectura. En esta fase, además, todos los especialistas locales que vais a contratar o que tenéis ese compromiso van a actuar como consultores locales, de tal forma que van a conocer el proyecto de primera mano cuando en la siguiente fase van a tener que desarrollar el expediente técnico de cada especialidad. Y en esa fase, en esa última fase, nosotros actuaremos como coordinadores, como gestores del proceso y como consultores, porque vamos a definir en el concept design las principales líneas de trabajo y de desarrollo. Al principio hubo dudas por su parte, pero bueno, al final les convencimos y así es como se gestionó esa parte, ¿no? Del anteproyecto de arquitectura, como bueno, es una especie de repetición, concepto y diseño, desarrollo, luego había imágenes y vídeo, que contamos con unos colaboradores externos habituales nuestros. Y dentro del expediente técnico de arquitectura, aquí el desarrollo fue completamente in-house, por decirlo de alguna forma, y dentro del expediente técnico de arquitectura contamos con una consultoría La Envolvente, que curiosamente es una arquitecta, es una ex-IDOM, argentina, que decidió volver para acá, cruzar otra vez el charco y venir para acá. Un arquitecto local, de Sintechnich, que seguramente conoceréis. Con Sofi nosotros ya habíamos tenido alguna relación de trabajo en España en su momento, cuando ella trabajaba con Zaha Hadid, y las imágenes y vídeo. Y básicamente este es el esquema muy rápido y muy directo de trabajo que convencimos que se pudiera desarrollar, que convencimos al cliente que se pudiera desarrollar. No era fácil, el cliente no era fácil, ¿eh? ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que decidimos tener un equipo de trabajo en Lima. Esto es una fotografía, este es un compañero, una fotografía real del ambiente de trabajo. Trabajamos en las oficinas del cliente, donde desarrollamos el concepto muy pegado al cliente. Daos cuenta que nuestro cliente además tenía que construir lo que nosotros le íbamos a dar. Entonces estaba con la calculadora todo el día, ¿no? Si nosotros movíamos algo a la derecha, ya había alguien calculando y decía, eso cuesta tanto más, no muevas. Si decíamos un material, eso cuesta tanto menos, no lo utilices, ¿no? Todo, insisto, con mucha alegría, sin tensión, etc. Y en Madrid, el equipo de diseño y desarrollo. Y ahí aprovechamos las 7 horas de diferencia que hay a nuestro favor, de tal forma que todas las reuniones que nosotros manteníamos hasta bien tarde con el cliente, lo trasladábamos de madrugada a Madrid. Cuando ellos se levantaban, lo hablábamos,
a las 2 de la mañana de aquí, sus 8 o 9 de la mañana de allí, nos íbamos a dormir, ellos trabajaban y cuando nos levantábamos lo que teníamos eran unos planos o no solo los bocetos que nosotros hacíamos, sino ya unos planos que poder enseñar al cliente y poder contrastar, no solo con el cliente, sino con el resto de especialistas, ¿no? Porque, insisto, luego en los créditos finales ya veréis el resto de especialistas. Un centro de convenciones de lo que se trata fundamentalmente son de salas de eventos, ¿no? Que es donde se van a producir esas convenciones, esas charlas. Estamos hablando de unos 15.000 metros cuadrados, 18 salas que en total suman 15.000 metros cuadrados. Lo más característico es que la sala fundamental, la que se llaman Sala de las Naciones, que era la sala plenaria, las bases del concurso decían que no tenía que tener estructura portante intermedia, columnas o pilares, y estamos hablando de una sala de 5.250 metros cuadrados. Nosotros, al principio, para entenderlo nosotros y hacérselo explicar al cliente y a quien no era el cliente, a los colegas, decimos, mira, esto es muy sencillo, hay que hacer un campo de fútbol sin columnas. O sea, 100 por 50 sin columnas intermedias. Eso es lo que está pidiendo el pliego. ¿Colocarlo dónde? Pues donde lo puedan ustedes colocar, pero eso es lo que les estamos pidiendo. Se hicieron consultas, a ver si se podían meter columnas, nosotros pensábamos que sí se podían meter columnas y eso facilitaría y ahorraría en términos económicos y de tiempo y de plazo. La construcción no, porque ya estaba en los TDR, a ver si lo digo bien, del perfil y la factibilidad, que ya estaban aprobados, entonces eso no se podía modificar. Y luego otras 2 salas de unos 1.800 metros cuadrados cada una, también a poder ser sin columnas, que sumadas a esas de 5.000 más el resto de salas, pues hacía el total que os he comentado de 15.000 metros cuadrados en 18 salas. Bueno, esos son como a grandes rasgos los condicionantes fundamentales. Lo que a nosotros, entre otras cosas, nos vino a la cabeza o queríamos intentar trasladar de alguna manera, tenía que ver con conceptos como tradición, memoria, sagrado, formal, escala, color, identidad, impacto social y tecnología. Yo creo que este dibujito de aquí dice mucho conceptualmente hablando de parte de lo que se quería transmitir, ¿no? Y todo esto en un entorno que seguro conocerán mejor que yo, que es lo que en las bases, en el pliego se llamaba el Centro Cultural de la Nación, compuesto por el Museo de la Nación, Ministerio de Cultura, por el Teatro de la Nación, por la Biblioteca Nacional, la parada de metro de la Cultura, lo que en el futuro iba a ser el Banco de la Nación, la sede del Banco de la Nación, el Centro de Convenciones, el Ministerio de Educación y la Huaca de San Borja. Es decir, teníamos que ser capaces de generar una infraestructura, un equipamiento, teniendo en cuenta la estructura urbana consolidada, con las grandes vías, ¿no? Javier Prado, que conocen Avenida Arqueología, fundamentalmente Javier Prado, y aviación, que esté plenamente intentar integrarlo en este conjunto de edificios institucionales que entre sí no tienen mucha unión o no tenían mucha unión, teniendo en cuenta la movilidad, no solo a futuro, sino para la construcción, los suministros y, fundamentalmente, que se pudiera hacer en 14 meses. Entre los muchos textos que uno va leyendo cuando va investigando, cuando va afrontando un proyecto, nosotros seleccionamos 2 que en aquel instante nos parecía que podían ayudarnos, por lo menos en esa fase de conceptualización, por lo que en ellos se dice y por quién los dice. Bueno, fundamentalmente no vamos a parar a leernos, pero sí
Yo apelo para hacer arquitectura a la memoria, no invento y continúo, y la capacidad de ver que decía Aldo Rossi cuando hablaba de lo que él entendía que era la arquitectura con relación al proyecto. Bueno, pues con esos mimbres nos ponemos a trabajar. Las siguientes diapositivas son fotografías directas de los croquis o de las maravillosas pizarras de vidrio que aquí todo el mundo tiene y que en España no tenemos, o no teníamos, ahora ya tenemos muchas, para compartir, porque claro, eso no era un acto de introversión, aparte que nosotros no entendemos la arquitectura como un acto introvertido, de hay alguien que está pensando y que está creando y luego cuando lo tiene ya lo comunica y lo muestra, sino que es todo más un proceso transversal de todos los especialistas, no solo especialistas, sino distintos arquitectos que participamos en los diseños de proyecto, lo que ayuda a gestionar el proyecto y el proceso de proyecto de una manera sistémica, como antes explicaba la profesora Linares en la introducción de IDOM, sino porque teníamos que comunicarlo al cliente, ese que pasaba con la calculadora todos los días para ver cuánto costaba lo que estábamos diseñando, y al resto de colaboradores para que dijeran, oye, no, os estáis equivocando, oye, no, la normativa no permite eso, oye, no. Bueno, entonces, bueno, pues empezamos pues por donde a veces se empieza, no siempre, a veces, por el programa de necesidades, para entender un poco qué era, aparte de esas 15.000 metros cuadrados, qué cosas hay más, porque claro, al final eran 86.000 metros cuadrados, pero lo importante eran 15.000, ¿y qué pasa con el 80% prácticamente, el 70%? Bueno, pues eso, el maravilloso orden que supone cuando hay personas que están pensando en lo mismo, cada uno además piensa lo que piensa, ¿verdad? Y lo va trasladando, y en general lo que se genera es mucha incertidumbre. Ese es el proceso inicial en el que varias vías siempre están abiertas, hay varias posibilidades, se empiezan a atisbar ciertas soluciones, pero no hay nada cierto. Empezamos más o menos a ver una posibilidad. Enfrente teníamos la Huaca de San Borja, pero lo que a nosotros nos llamó la atención fue la Huaca Pucllana, que prácticamente fue de lo primero que vimos cuando llegamos a Lima. Y las huacas, aquello de lo formal y de lo sagrado, más allá de toda la historia que vosotros conoceréis mucho mejor que yo, que nosotros, lo que sí nos parecía es que ese aspecto formal arquitectónico tenía mucho que ver, o podía tener mucho que ver, con dos aspectos fundamentales. Uno, la capacidad de reunir personas, y otro, esa vinculación con un clima benigno como es el de Lima, para que esas personas además se junten y se reúnen en un ambiente al aire libre, tapado, pero al aire libre. Luego, toda la retórica que se os pueda ocurrir se puede aplicar, ¿no? Y en ese sentido, teniendo en cuenta dónde decidimos poner la sala plenaria, y digo decidimos, pero era prácticamente sentido común, es decir, un campo de fútbol de una sala de unos 10 metros de altura libre, 100 por 50 metros, que no tenía que tener columnas. Si esta sala la colocamos abajo, hubiera puesto en crisis todo el proyecto. No sería imposible, pero sería, no me atrevo a cuantificar, muchísimo más caro, y se tardaría muchísimo más, no solo en diseñar, sino en construir. Si la colocamos en medio, por criterios funcionales quizá no tiene sentido, ¿no? Juntar la mayor afluencia de gente justo en el punto medio, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido. Luego, prácticamente podemos decir que el sentido común te lleva a colocarla arriba. El sentido común funcional, otros sentidos comunes quizá no. Y entonces ahí pues surgieron dos posibilidades. Es un cuerpo, es un macizo, el cual se excava
o se producen perforaciones aprovechando ese clima benigno que decíamos para producir encuentros, o tiene más pinta de un sistema aterrazado en el cual se apoya o se corona con un volumen mucho más ligero y que forma esa gran sala de convenciones. Bueno, seguimos desarrollando, empieza a tomar algo de forma ese sistema escalonado. Y esta diapositiva la solemos poner porque forma parte del otro momento importante de la gestión del proceso. Como podéis comprender, esto trabajando, insisto, el cliente venía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No? Nos preguntaba constantemente cómo íbamos, cuánto cuesta, no llegamos, si se puede construir. Hay una presión muy importante porque sea económico, el cliente tiene que ganar dinero construyendo, si no gana dinero construyendo, pues él tiene un problema y nosotros que lo diseñamos también. Entonces pueden entrar dudas, ¿no? Entran dudas de si lo que estamos haciendo puede tener un carácter, dejadme que os diga, excesivamente metafórico, poco práctico, ¿no? Y entonces el cliente un día, esto es un dibujo del cliente, esto más o menos es el icono o el anagrama de OAS, y entonces lo tachó y dijo no. O sea, lo que tiene que hacer nuestro proyecto es enamorar al cliente final. Si no enamora al cliente final, si no hay una historia detrás, si no somos capaces de convencerle, no vamos a ganar. Y nosotros nos pusimos muy contentos, claro, porque efectivamente eso nos motivó mucho más. Bueno, más opciones que siguen avanzando en la misma línea, y aquí ya empieza a aparecer la formulación casi final, ¿no? Que es, teníamos una composición bipartita, es decir, un cuerpo en macizo, donde se iba a desarrollar ese encuentro, y un volumen vítreo que se iba a apoyar en ese cuerpo. Y ¿no? De pronto aparece, oye, ¿y qué pasa si lo levantamos del suelo? Es decir, si no apoya, si lo levantamos del suelo, y entonces tenemos esa composición tripartita, ¿cómo funcionaría en toda esta historia que nos estamos montando? Pues parece que funcionó bien, En un principio éramos muy tímidos y prácticamente no lo levantamos, lo que hacíamos era darle un talud, ¿no? Una inclinación al bajo rasante para permitir, ¿no? Casi el paso de aire, las vistas, poco más. Pero poco a poco fuimos desechando esa opción para levantar el edificio, ¿no? Para no solo hacerlo en el bajo rasante, sino que los primeros niveles en el sobrerrasante tuvieran esa formalización, ¿no? Bueno, continuamos con ya pruebas, ¿no? Pasamos de la mano y de la pizarra o del papel a intentar meterlo en escala, ¿no? Como se suele hacer, como soléis hacer vosotros. A ver qué pasa, haciendo pruebas donde colocamos las piezas, aquí, ¿no? La circulación vertical la llevamos a un lado, la llevamos a otro, ¿no? Son esquemas muy rápidos de dibujo que ayudan a visualizar esas primeras ideas o esos primeros conceptos, ¿no? Aquí ya se empieza a ver un poco más esa composición, el volumen vítreo, el cuerpo central escalonado y una planta baja libre, o intentando ser lo más libre posible. Aquí es un paso más, insisto, son maquetas virtuales, ¿no? Había que hacerlo todo muy rápido, teníamos menos de un mes y medio y había que entregar planos a escala 1:100, eso es un A0 Plus, era 1,90 por 1,10, 12 imágenes, 12 infografías y un vídeo. Todo eso, además, había que presentarlo bien, por supuesto, porque ese era el anteproyecto. Entonces, bueno, todo era muy rápido. Dentro de esta formalización o conceptualización siempre estuvieron presentes tanto las estructuras, recordad que también hablamos de una gestión del proceso.
si en todo este proceso no están los especialistas participando desde el minuto 1 de manera transversal, esto se cae. Se cae no solo físicamente, sino que el proceso mismo no llega a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, distintas formas de materializar o conceptualizar la estructura. Al final, por la que nos decidimos fue por esta. Igual las instalaciones, en este caso las mecánicas, que son las que, como sabéis, más espacio ocupan, y hay que darles también su espacio en la fase de proyecto, de concurso. Por supuesto, estudios visuales, ¿no?, de la gran sala. La gran sala, además, no tenía que ser plana, no tenía que tener ningún escalonamiento, es decir, las sillas se tenían que poder quitar en cualquier momento y dejarlo todo diáfano. Acústico, bueno, como seguro sabéis, en un centro de convenciones o en cualquier edificio o equipamiento de estas características, la acústica y la seguridad son elementos fundamentales, y dentro de la seguridad está la seguridad de evacuación y tener en cuenta los criterios de evacuación, ¿no? Y estos son todo diagramas del concurso, de la fase de concurso. Y por fin, parece que llegamos a un punto final, bueno, a un punto y seguido, pero a la imagen conceptual que entendimos que podíamos desarrollar, ¿no? Esa composición tripartita, que está relacionada. Nosotros en la memoria del proyecto al final decíamos que eran unos estratos, esa retórica que os hablaba antes, ¿no?, esos estratos físico-temporales. Nosotros a esto lo llamábamos el presente, el pasado y el futuro, todo relacionado además de una forma transversal con la ciudad. Era una oportunidad de hacer ciudad desde la máxima humildad, es decir, hay que encajonar un proyecto de 90.000 metros cuadrados en una base de 10.000, bueno, realmente una proporción de 8,5 a 1, no lo podemos hacer desaparecer, pero sí lo que podemos hacer es que se integre y que se vincule con lo que tiene alrededor, ¿no? Es vivir la ciudad de tres formas distintas. Una, con el presente, era la conexión diaria, por así decir, la vinculación, la mixtura, la mezcla de la gente, la mezcla de las actividades que se pudieran desarrollar aquí en un momento determinado, la frescura, la rapidez de montar, desmontar. El pasado, que, bueno, con su vinculación formal, en este caso a una huaca, es el corazón del proyecto y donde se intenta que las personas, aprovechando ese sistema aterrazado, se junten, se encuentren, escuchen, hablen, contemplen a través de los grandes vanos la ciudad, ¿no?, en sus 4 direcciones. Y la última, que es el futuro, el gran volumen vítreo, lo que invita es a ver la ciudad en su más amplio espectro, reflejando o intentando trasladar la idea de flexibilidad y de tecnología. Y esto es a lo que llegamos con el concurso. Esta es la imagen una de las imágenes del concurso, donde, bueno, pues se ven más o menos esos estratos. Y lo que voy a hacer ahora es poneros el vídeo que presentamos para la licitación o el concurso.
que ganaron. Ganó el cliente, ayudado un poco, esperamos, o así lo queremos creer nosotros, por el esfuerzo que hicimos todos en la fase de concurso. Bueno, en el desarrollo del proyecto todos los intervinientes, los veréis luego al final, pero el esquema antes se explicó y se comentó. Esta es simplemente pasando rápido, va a haber muchas diapositivas, pero las pasaremos rápido. Lo fundamental en este caso, y luego se explicará, es esa conexión de planta baja y lo que nosotros le dimos la vuelta. Yo creo que una de las posibles razones por las que se pudieron decantar por esta solución es porque en los TDR, las bases, en el proyecto que venía, en el perfil o en la factibilidad, la cara A era esta y la cara B era esta. Y nosotros le dimos la vuelta. La cara A y la cara B se juntan en este entorno, dándole prioridad a la calle Comercio como futuro bulevar de la cultura. Esto es nuestro anhelo. Esto al final no sabemos si se va a hacer o no, pero este era nuestro anhelo. Peatonalizar o por lo menos hacer un vial, una plataforma compartida de bajo tránsito vehicular y peatonal que lleve prácticamente a la conexión que estaría por aquí con el metro, con la estación de metro, que vaya conectando por este lado de aquí, dado que la Javier Prado es algo insalvable a día de hoy, con los distintos cuerpos o los distintos edificios institucionales que hay, que se genere una plaza y que el acceso al centro de convenciones se pueda realizar por aquí. Y bueno, alguna noticia tenemos de que eso sí gustó, ¿no? Independientemente luego de la formalización del edificio, esa idea sí ayudó. Pasamos por las plantas rápidamente. Yo creo que lo interesante aquí son estos esquemas en los que sí se ven los recorridos interiores y los recorridos exteriores sobre la base de los volúmenes que están marcados en blanco, que son las salas o los espacios principales, ¿no? Los espacios servidores, fundamentalmente. Relación entre salas, espacios de apoyo y salas de traducción. Voy a decirlo muy rápido. Esto funciona de la siguiente manera. Salvo en la planta primera y en la planta novena, la planta octava y novena, que es donde están las salas fundamentales, ¿no? La gran sala arriba y las dos salas de 1800 abajo. El resto funciona. En las pares hay salas y en las impares son los espacios servidores de esas salas, es decir, aseos, foyers y espacios de desahogo. Ese escalonamiento funcional lo que ayudó en un proyecto de estas características, que es un centro de convenciones en altura, donde normalmente, seguro que sabéis que los centros de convenciones primero están asociados a un hotel. Este no tiene hotel. Y en segundo lugar, suelen desarrollarse más en planta que en vertical, que en sección. Aquí era imposible, luego todo hay que acumularlo, todo hay que apilarlo, y entonces no solo por seguridad, sino por el buen funcionamiento, había que hacer un estudio de cómo redistribuir esas salas y cómo redistribuir los flujos. Si tenéis preguntas, me las hacéis. En la planta 2, que es la de acceso, realmente se puede acceder también por la 1, pero nosotros decidimos, y creó bastante polémica, y al final yo creo que se convencieron y creemos que es lo correcto, hacer el acceso elevado. Si colocamos aquí abajo las dos salas de 1800, que son las dos más grandes después de la plenaria, y hacemos que la zona de entrada sea la misma para el resto de público que para estas dos salas, aquí se genera un nudo muy difícil de gestionar. Entonces, a estas dos salas se puede acceder por la planta 1, lo que ustedes llaman planta 1, y al resto del edificio por la planta 2. Ahí ya hacemos una segregación de tráfico con una posibilidad también de, y ya veremos más adelante qué pasa si abrimos esto. Esto se puede abrir y formar parte de este espacio urbano, o generar aquí un foyer y subir para volver a entrar. Bueno, daba mucha flexibilidad. En la planta 2 están las salas de traducción y espacios técnicos de apoyo de las salas que estaban en la planta 1.
la planta 3. Estamos viendo el techo de la planta 3. Aquí se ve nuevamente fundamentalmente espacios de circulación. Aquí hay aseos, lo que os he dicho. En los impares están los aseos y los espacios de tránsito, y en las pares están las salas, ¿no? Esta es la planta número 4, que es la que más densidad de salas tiene y funciona, pues, como veis aquí, de esta forma. Una vez que se accede, esto es interior y todo esto es exterior techado, ¿no? Aquí ya empiezan los niveles de aterrazamiento. Aquí se ve muy bien. Este es el back of the house. Al final esto funciona como back of the house, es una espina que tiene que tener la capacidad de servir a todas las salas sin que se mezcle el flujo de personas de ámbito público con el de ámbito privado. Y eso nos acarreó no pocos problemas de coordinación y de diseño. La planta 5, aquí es donde está el restaurante principal de público y alguna sala, ¿no? La planta 6, vuelve a haber salas. Vuelve a haber salas, las espinas que van dando servicios a salas, las terrazas que ya se van viendo. La planta 7, las salas de traducción y espacios técnicos asociadas a las salas que hay en la planta 6, aseos y el último nivel al que llegan estas escaleras mecánicas, que es el nivel inferior de foyer de la planta 8, que es donde está la gran sala, que se puede acceder por 3 partes, puesto que se puede dividir en 3, ¿no? Bueno, paso rápido, como os comentaba, el techo. Y luego, pues, las plantas bajo rasante, los sótanos, que en este caso fundamentalmente eran aparcamiento, creo unas 426, creo, plazas de aparcamiento, más luego algunos almacenes y cuartos de instalaciones. Secciones que quizá explican de forma más sintética lo que os he estado comentando. El cuerpo principal con los aterrazamientos, las 2 salas, esta que se puede abrir completamente y formar parte del espacio urbano. En principio, en el concurso queríamos abrir las 2 salas y las planteamos para abrir las 2, pero nos dijeron que, bueno, que por seguridad y por funcionamiento casi lógico de un operador final, lo mejor era mantener esta sin esa posibilidad, y el ámbito de la sala plenaria. Más secciones. Insisto, paso rápido. Bueno, estos son planos. Bueno, me detengo solo un minuto aquí. Este es el núcleo principal de comunicaciones interno. Al final no deja de ser, son escaleras mecánicas en T. No deja de ser como si fueras al Saga Falabella, ¿verdad? Te pusieras ahí a subir, a subir, a subir. Lo que se fomenta con esto es un tránsito rápido si tú sabes dónde quieres ir. Si yo voy a la sala plenaria, me monto, voy a las escaleras y sé cómo llegar y tardo poco. Si quiero ir disfrutando del edificio, del paisaje, me apetece fumar un cigarrillo, pues puedo ir por las escaleras exteriores que luego veremos, ¿no? Lo que intentamos con este núcleo, que estuvo en muchas situaciones, ¿no? Si recordáis al principio, en la fase de concurso estaba en una de las fachadas, al final decidimos incorporarlo en el interior como una espina que fuera rotando y que, ¿no?, fuera dando acceso a las distintas salas, y al hacerlo en T también nos favorecía el flujo. Si todas las personas van en la misma dirección a recoger, ¿no?, a bajar de una escalera, a coger la otra, etcétera, etcétera, vimos que funcionaba mucho mejor en T, obligando a las personas a hacer el recorrido si querían subir o si querían estar, ¿no? Como segregador de tráfico funciona muy bien. Bueno, otra sección y luego, pues, las elevaciones, las fachadas. La flexibilidad de uso que os comentaba antes, en esa planta baja, o en ese P1, con esos usos asociados a más, digamos, de alguna forma más flexible, más rápido, donde el contacto entre las personas puede ser mucho más directo, aprovechando esa vinculación con el espacio urbano de barrio que tienen cercano, pues bueno, desde Mercado Dominical,
exposiciones, conciertos, ferias y, claro, congresos. Y para eso se cierra y tenemos todo esto de circulación exterior y a partir de aquí circulación interior. En la planta número 4, pues bueno, los distintos usos que se pueden hacer: enseñanza, congresos, restaurante. En la planta número 5, banquetes. Como anécdota, en una de las visitas que yo hice al final, porque tenía una reunión, ya había terminado, se había inaugurado, cuando salía aquí, o sea, yo fui subiendo y vi una carpa y es que iban a celebrar una boda. Iban a celebrar una boda en la Huaca, o sea, en una de las terrazas. Corriéndole en medio de una foto a Tono, que es el otro arquitecto, y fue estupendo, casi lloramos de la alegría porque la realidad supera tus expectativas claramente, ¿no? El uso que la gente, que las personas damos a los edificios, yo creo que jamás te lo puedes imaginar de esa forma, ¿no? Nosotros pensamos que un banquete se podía dar en la sala plenaria, pero no que montaran toda una estructura auxiliar en la Huaca para hacer ahí una boda. Maravilloso, maravilloso. Bueno. El aprovechamiento de todas las zonas libres, de todas las zonas exteriores techadas, por ejemplo, para hacer cine al aire libre o representaciones, congresos, etcétera. Y la Huaca, pues con desde las bodas pues hasta lo que uno quiera, ¿no? Conciertos, festividades, etcétera, ¿no? Y luego, última. Esto es lo que os habla de la flexibilidad operativa. Esta es una configuración. Aquí el operador es fundamental. Nosotros insistimos en la importancia que tiene en un equipamiento de estas características trabajar de la mano no solo del que construye, sino del que va a operar. ¿Por qué? Porque si hay tantas soluciones arquitectónicas como arquitectos sean capaces de abordar un edificio, hay tantas soluciones de operacionales, como empresas que se dedican a operar equipamientos de este tipo hay, ¿no? Cada una tiene su experiencia. Entonces nosotros no contamos, ni nosotros ni nadie contamos con ningún operador, porque de hecho creo que el centro de convenciones todavía la licitación sigue para ver quién lo va a operar. Esperemos que lo operen, que consigan eso pronto, porque si no, pues va a ser una lástima. Pero el operador es muy importante porque es capaz de dinamizar y de rentabilizar los flujos mejor que nadie. O sea, ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Opciones. Como nosotros no teníamos un operador, pues intentamos ser lo más flexibles posible. Gracias a esta disposición que os decía, pues bueno, esto se puede... Así se hizo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero se puede hacer así, se puede hacer así, o se puede hacer así. Todo esto abierto, incluso esto abierto, y que toda la planta baja sea de uso libre. O así. El resto de plantas, la disposición pues es más clara, pero también tiene sus posibilidades a la hora de abordar, pues, insisto, las distintas necesidades que pueda tener un congreso determinado, ¿no? Y la sala plenaria, que obligaban a ser capaz de dividirla en 3. Estamos hablando de paneles. No estoy entrando en las dificultades técnicas que tiene un edificio de estos, porque entonces nos alargaríamos y no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, os las podéis imaginar, ¿no? Son paneles móviles de 10 metros de altura que además tienen que funcionar bien acústicamente, tanto por arriba como por abajo, los sellados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obligaban a poder dividirlo. Y luego una parte que para nosotros era fundamental, que es esa especie de modesto homenaje a la ciudad, en tanto en cuanto la relación urbana que tienes tanto con el contexto urbano próximo, con el contexto urbano mediano o medio y con el contexto urbano de más alto espectro, esa relación la vas sintiendo y la vas incorporando a medida que vas subiendo por las distintas terrazas y te puedes parar a contemplar, te puedes parar a hablar, te puedes parar a escuchar.
Y esto es un poco al final lo que, por ejemplo, ¿no?, las distintas vistas de la ciudad que uno puede ir teniendo a medida que va subiendo. Hay espacio para que las cosas sean construibles y para eso, en este caso, se utilizó un proceso BIM, que seguro estáis ya familiarizados con él, y si no lo estáis, pues tenéis que estarlo. Una de las formas de coordinar, ya sabéis que el BIM no es un sistema CAD, es decir, no dibujas, sino que construyes virtualmente. Para construir virtualmente tienes que saber qué es lo que tienes que construir. Entonces, tiene un punto de interés y de dificultad añadida. Y es una plataforma de comunicación hasta de 6 niveles, ¿no? Esto puede llegar hasta el proceso de explotación y de mantenimiento del propio edificio. Entonces, estás, de alguna forma, ayudando a sistematizar el proceso de ejecución de la obra con el proceso de ejecución del proyecto a partir de expediente técnico. El BIM, creo, aunque está avanzando mucho, creo que es una herramienta un poco flexible en la fase inicial de concepto, etcétera, ¿no? Pero a la hora de desarrollar proyectos o expedientes técnicos, claramente, salvo que salga otra en breve, es la herramienta del futuro por la capacidad que tiene de introducir datos que luego dan datos. O sea, esto no es magia, aquí no yo hago una cosa y me empieza a dar datos, ¿no? Hay que introducirlos primero para que luego tú obtengas resultados. Pero es una herramienta de comunicación muy potente y cuando tienes que coordinar o tienes que estar en coordinación con muchos actores, a día de hoy parece que es la que va ganando terreno. No recuerdo, disculpa, si era obligatorio o no por TDR hacerlo así. Bueno, nosotros y el cliente lo hicimos así con todos y creemos que funcionó. Pero claro, aparte del BIM, sobre todo cuando vas a la obra y estás en la obra con los planos, no vas a llevar. A día de hoy puedes ir con una tablet y a lo mejor, pero una tablet no tiene la capacidad ni la potencia para mirar eso. Entonces, a día de hoy las personas que construyen con planos, o sea, construyen en 2D. Entonces hay que darles esto. O sea, el otro está muy bien, pero luego hay que darles esto. Pongo este en concreto porque esta solución también vino dada, me tengo un minuto, ese escalón, lo que nos parecía o lo que establecía una relación muy directa, formal, metafórica, pero formal y arquitectónica de una huaca o de lo que nosotros estábamos viendo que era una huaca con lo que para nosotros también podría suponer un espacio abierto de compartir ideas, era el aterrazamiento, y en función de la escala ese aterrazamiento se convierte en plataforma o en escalón, que te ayuda a sentarte y a disfrutar de las vistas, o que te ayuda a subir y bajar, o que te ayuda a estar parado con más gente hablando y departiendo, ¿no? Entonces, cuando llegábamos a los bordes del edificio, lo que nosotros no queríamos, nos parecía una pena que empezaran a aparecer aquí, ¿verdad?, pues unas barandillas que además, según la normativa, pues o son de vidrio o se convierten en unas barandillas potentes. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no escalonamos, ¿no? Que la arquitectura resuelva un problema. Oye, escalonamos, bajamos, de tal forma que aquí ya hemos ganado la altura y además le damos todo el espesor de la fachada y aquí ya nadie vamos, si alguien se cae es porque se quiere caer, ¿no? Se quiere tirar, no es porque se haya medio apoyado. Oye, pues conseguimos que se hiciera todo este esfuerzo estructural, de verdad es un esfuerzo, no esto, sino toda la estructura tal y como está concebida es muy potente, y este esfuerzo tenía una razón de ser. Bueno, pues lo han hecho todo menos esto. Entonces han colocado aquí una barandilla maravillosa y todo ese esfuerzo inicial arquitectónico que nosotros pensando, pues se ha quedado en nada. Esperamos que cuando llegue el operador nos deje tener 5 minutitos para hablar con él y decirle, mira, si lo más caro ya se ha hecho, si esto es una tontería, si esto se hace en 2 minutos, y podamos recuperar esta situación de borde, en este caso de borde de edificio y de relación con la ciudad, que para nosotros era importante. Para comunicarnos con el cliente y con el cliente que es el constructor, insisto.
El cliente final, evidentemente, es el gobierno, es el Estado, pero el cliente inicial y primero nuestro es el constructor, es, oye, ¿cómo queremos las cosas? Entonces también eran herramientas muy rápidas. No perdíamos el tiempo en hacer vistas 3D espectaculares, hiperrealistas, que probablemente no llegarán a ningún punto. Entonces esto pues son vistas muy rápidas que podéis hacer cualquiera de vosotros en poco tiempo, pero que marcan una pauta, ¿no? ¿Qué queríamos? Acero inoxidable. Bueno, ya será aluminio anodizado. Bueno, vale. El porcelanato sí se puso. Porcelanato sí. Mármol no, pero porcelanato sí. Acero cortén o bueno, acero oxidado pasivado, etcétera. De todo esto, pues luego quedó lo que quedó. Estamos razonablemente contentos y satisfechos, pero para lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero bueno, en resumen, la participación activa del constructor, y no solo del constructor, sino del resto de participantes, que fueron muchos, con ese proceso transversal, no ensimismado, no introspectivo, sino abierto. Es muy difícil y muy estupendo trabajar en abierto, es decir, que todo el mundo vea lo que estás haciendo y exponerlo cada día para que al final de ese día te lo echen todo para atrás y vuelvas a empezar, o empieces a llegar a soluciones. Es lo que entendemos que nos ayudó a tener una idea clara de lo que queríamos transmitir y cómo queríamos transmitirlo. Que se convierte en una entrega 1 el 14 de enero, que es lo que habéis visto más o menos en el vídeo, y que luego con el proceso del expediente técnico teníamos un poco en ese proceso la incertidumbre ese que marcaba en unas diapositivas anteriores, de si podíamos ser capaces de continuar. Bueno, conceptualmente sí. Nosotros pensamos que en algunos puntos incluso ha mejorado matéricamente y conceptualmente el proyecto, y se mantienen grandes rasgos. Y al final, pues esto es lo que está construido. Esos espacios que en principio nosotros pensábamos que iban a ser la clave o la base del proyecto, pues quedamos francamente sorprendidos y satisfechos porque realmente la gente los usa y, bueno, razonablemente se han mantenido como los habíamos pensado, excepto, ¿recordáis? La barandilla de vidrio, ¿eh? Bueno, esperemos que eso se pueda solucionar. La interconexión, los usuarios, las personas, nos decían que el edificio era complejo, a pesar del volumen tan claro y tan rotundo y tan directo. El edificio por dentro era muy complejo, pero que todas las posibilidades que nosotros planteamos en proyecto de vistas transversales, a las personas que iban andando y que iban usando el edificio les ayudaba mucho a fijarse dónde estaban. Siempre sabían dónde estaban, de un lado, de otro, porque tenían una relación muy directa con el exterior, con la ciudad, con el entorno, tanto con el próximo como con el lejano. Las salas, bueno, se parecen más o menos a lo que... Estas fotografías, estas imágenes están sacadas justo del evento, ¿no? Cuando se produjo ese evento. Este es el foyer de la planta 8 de la Sala de las Naciones, y esta es una parte de la gran sala, ¿no? El fotógrafo no pudo ir hasta el fondo en una esquina y sacarlo todo, no lo dejaban por seguridad. Bueno. Y entonces esas sonrisas tensas que se adivinaban y que salían en la fase de obra de madre mía lo que queda, y queda muy poco, se convirtieron en sonrisas amplias de satisfacción cuando por fin se inauguró el edificio, felicitando
en este caso al presidente Humala, al Perú, por el esfuerzo que había hecho, organizativo, no solo por el centro de convenciones, sino por toda la organización, que me consta que fue un proceso muy duro y muy fuerte, muy potente, porque al fin y al cabo el edificio se había construido, se había diseñado y se había construido en el plazo que se había fijado y con el precio que se había fijado. Mucha culpa, la mayor parte de la culpa la tiene OAS, nuestro cliente. Vamos, impresionante el esfuerzo que hizo. Y finalmente el edificio forma parte de la ciudad y esperamos que algún día pues ese anhelo que nosotros teníamos de intentar que esta espina fuera una espina de conexión paralela a esta vía ruidosa y rápida de la Javier Prado pues se haga realidad y que el Centro Cultural de la Nación pues lo disfrutemos todos, en una palabra. Todas estas son no las personas, sino los equipos que participamos en la fase de proyecto. Esto me imagino que se multiplicará por 3 o por 4 para la fase de obra. Desde el estudio de impacto ambiental hasta la coordinación BIM de todo el proceso. Gracias.